autores que me convocan en el último tiempo, simplemente para compartir algunas reflexiones, porque me parece que son autores que permiten cuestionarse algunas cosas. Y para empezar, en realidad voy a leer un cuento, es un cuento que Yu Hui, ¿alguno ha leído un poco de Yu Hui? Algunos sí, algunos no. Genial. Incluye en el libro editado por Caja Negra, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama el libro editado por Caja Negra. Fragmentar el futuro. Sí, ¿cuál? Fragmentar el futuro es el primero. El primero. Lo incluye en un capítulo que se llama Cosmotécnica como Cosmopolítica, pero bueno, yo ese libro me lo dejé en Argentina, entonces es otro, o sea, ese artículo está en inglés en otro libro que es diferente, así que el cuento lo traduje yo, con lo cual puede haber alguna diferencia de traducción con la versión de Caja Negra, que rescataré de estos días y me llevaré de vuelta. Y voy a empezar con este cuento, que es un cuento del filósofo chino Zhuangzi, del siglo IV, porque todo cobra sentido a partir de este cuento, y después lo vamos a retomar. El carnicero Ding estaba cortando un buey para Lord Wenhui. Con cada toque de su mano, cada impulso de su hombro, cada movimiento de sus pies, cada golpe de su rodilla, Zip-Zup deslizaba el cuchillo con un zing, y todo seguía un ritmo perfecto, como si estuviera interpretando la danza del bosque de moreras o siguiendo el compás de la música de Hinsu. Ah, esto es maravilloso, dijo Lord Wenhui. Imagínense la habilidad alcanzando tales niveles. El carnicero Ding dejó su cuchillo y replicó: lo que me importa es la vía, que va más allá de la habilidad. Cuando empecé a desmembrar bueyes, lo único que veía era el propio buey. Después de 3 años ya no veía el buey entero. Y ahora lo hago con el espíritu y no miro con los ojos. La percepción y la comprensión se han detenido y el espíritu se mueve donde quiere. Sigo la composición natural. Golpeo en los grandes huecos, guío el cuchillo por las grandes aberturas y sigo las cosas como son. Así que nunca toco el más pequeño ligamento o tendón, y mucho menos una articulación principal. Un buen carnicero cambia de cuchillo una vez al año porque corta. Un carnicero mediocre cambia de cuchillo una vez al mes porque tajea. Tengo este cuchillo desde hace 19 años y he cortado miles de bueyes con él. Y aún así la hoja está tan buena como si acabara de salir de la piedra de afilar. Hay espacios entre las puntas y la hoja del cuchillo realmente no tiene grosor. Si insertas lo que no tiene grosor en esos espacios, entonces hay espacio de sobra, más que suficiente para que la hoja haga de las suyas. Por eso, después de 19 años, la hoja de mi cuchillo sigue siendo tan buena como la primera vez que salió de la piedra de afilar. Sin embargo, cada vez que llego a un lugar complicado, evalúo las dificultades. Me digo a mí mismo que tenga cuidado, que no pierda de vista lo que estoy haciendo, que trabaje muy despacio y que mueva el cuchillo con la mayor sutileza hasta que, flop, todo se deshace como un terrón de tierra que cae al suelo. Me quedo de pie sosteniendo el cuchillo y miro a mi alrededor, completamente satisfecho y reacio a seguir adelante, y luego limpio el cuchillo y lo guardo. Excelente, dijo el señor Wenhui. He escuchado las palabras del carnicero Ding y he aprendido a cuidar la vida. Bueno, vamos a la primera. Como les decía hace un rato,
voy a lanzar algunas preguntas, o me gustaría reflexionar con ustedes. Arriba mismo. El problema está complicado. El mouse es mucho. Ahí está. Me gustaría reflexionar con ustedes, pero no voy a hablar del arte electrónico ni del arte tecnológico. A mí me pasa algo particular que me permito compartirlo, y que es que hay algo que no me termina de cerrar, ¿no? Nunca me termina de cerrar en el campo del arte y la tecnología, y es, doy vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y me parece que siempre nos tenemos que estar preguntando muchas cosas, ¿no? Entonces, no tengo respuestas, sigo teniendo preguntas y quiero compartir estas preguntas con ustedes. Y hay algo que no me termina de cerrar, y ese no terminar de cerrarme tiene que ver un poco con estas cosas que transita Yu Hui en sus escritos, ¿no? Y básicamente lo que dice Yu Hui es que la cosmopolítica, la dimensión cosmopolítica actual, de alguna forma tiene que ver con la crisis de la globalización unilateral, y esto es importante, ¿no? Hasta hace unos años atrás, o en principios de los 2000, se hablaba de la globalización como una panacea, ¿no? Íbamos a compartir todo globalmente. Y yo recuerdo que en ese momento a mí también esa idea me hacía muchísimo ruido, y me acuerdo de haber participado en una mesa redonda en Brasil, y bueno, nada, fui muy fan en ese momento, y dije que no, era el acabose, la globalización, y me dijeron de todo menos linda, pero bueno, era intuitivo lo mío, y creo que el tiempo me terminó dando la razón. Porque justamente me acuerdo que lo que había dicho era exactamente esto, ¿no? Que era unilateral, qué lugar ocupábamos los subalternos en este proyecto global, ¿no? Y esta globalización unilateral tiene que ver con la implantación de una epistemología universal, única, y una metafísica única. Y por otro lado, la llegada del antropoceno. Que la llegada del antropoceno, no sé, se perdieron en el paso de un sistema a otro flechitas y cositas que había puesto, pero no importa. Las hago. La llegada del antropoceno tiene que ver con la pérdida de la metafísica. No hay más metafísica, porque se pierde el cosmos. Se pierde el cosmos porque el cosmos termina siendo domesticado, termina siendo disciplinado. Y al disciplinar el cosmos, se pierde la metafísica. ¿Y quién disciplina al cosmos? ¿Quién disciplina? La ciencia con mayúscula, la ciencia moderna. Esto es la modernidad, ¿no? Son todas las herencias de la modernidad. Entonces, no hay nada más allá de la ciencia. Y si no hay nada más allá de la ciencia, por ende no hay cosmos, dirá Yu Hui. Y todo termina siendo un enorme sistema tecnológico, único, no metafísico, con una epistemología monolítica y monocorde, ¿no? Vamos a la próxima. Entonces, la primera pregunta sería, ¿podemos pensar a la tecnología no como un universal, sino en realidad como una multitud? Vamos a la próxima. Sí, pero necesitamos crear nuevas políticas del cosmos, dirá Yu Hui. ¿Qué debemos considerar si queremos crear nuevas políticas del cosmos? Sería otra de las preguntas. Y acá, él abre 3 dimensiones. Es casi como un razonamiento que va desde lo general y va haciendo como
un acercamiento, ¿no? Un zoom in. Me parece muy interesante esta forma de pensar de este filósofo chino. Entonces, la primera dimensión tiene que ver con, él empieza a analizar el pensamiento kantiano, ¿no? De Kant. Fuertemente heredero de la modernidad, fuertemente implantado dentro de la modernidad, dentro de la agenda de la modernidad. Y por supuesto, dentro de este pensamiento, dentro del pensamiento kantiano, se piensa en términos de universales, ¿no? Ahora vamos a desglosar esto y vamos a entrar. Una segunda etapa que tiene que ver con el multinaturalismo, donde empieza a haber una multiplicidad de ontologías, una multiplicidad de perspectivas en relación a la relación naturaleza-cultura, básicamente. Y la última dimensión, que es la dimensión cosmotécnica, que tiene que ver con esta unificación del cosmos y la moral a través de actividades técnicas. Vamos a la próxima. Olvidé decir que si me quieren parar, me van parando. Si hay algo que no queda claro o amerita mayor explicación, me van parando. Entonces, bueno, empecemos con la primera dimensión, ¿no? Cosmopolítica, naturaleza. Bueno, como decía hace un rato, es una visión universal, es desde afuera, ¿no? Se ve a la naturaleza, cuando hablo de naturaleza o mundo, hablo de cosmos también. Es el mundo cosmos del que habla Yuhui. Se ve a la naturaleza desde afuera. El sujeto aborda este cosmos como algo externo, no está embebido, no está inserto, ¿no? Pero hay algo interesante, a pesar de este pensamiento fuertemente anclado en esta idea de algo universal, hay algo interesante, que es esta imagen que usa Kant, que es la imagen del árbol, ¿no? Y que retoma Yuhui en este escrito al que estoy aludiendo. El árbol tiene como tres dimensiones, ¿no? La primera dimensión es que el árbol se produce a sí mismo, o sea, es causa y es efecto al mismo tiempo. Responde a la pregunta ¿qué? ¿No? ¿Qué es esto? Es un árbol que se produce a sí mismo y es único, es la dimensión del árbol en tanto uno, ¿no? La segunda dimensión es que el árbol se forma y a su vez, en este acto de formarse, se disocia, se diferencia de los otros árboles. Tiene una forma particular, adquiere una forma particular que es una forma diferente al resto de los árboles. Entonces, la pregunta que subyace es ¿cómo? ¿Cómo me muestro en relación a los otros árboles? Entonces, acá se amplía la perspectiva, y ya no es un árbol, sino son muchos árboles que se forman y se diferencian. Y la tercera dimensión tiene que ver con las partes que componen al árbol. El árbol es multidimensional. A pesar de ser uno, ese uno es muchos en sí mismo. Entonces, esto tiene que ver con la pregunta ¿por qué? Y esto abre esta dimensión del todos. Entonces, en un árbol está uno, muchos y todos para acá. Y es interesante porque si bien estamos hablando de universales, vamos a la próxima, David, y hablábamos que en la actualidad muere la cosmología y hay una secularización del cosmos, y por ende, una instrumentalización
hablábamos de este gran sistema tecnológico, es un sistema instrumental, ¿no? Si bien esto está subyaciendo, también subyace en Kant la idea que la tecnología es comunicación. Habla del sensus communis, comunidad y consenso. Una sola naturaleza, está bien, un solo cosmos, pero un cosmos que es multidimensional. Entonces, de alguna forma, Dupuy rescata esta idea de multidimensionalidad. Pasamos a la próxima. Y hablábamos de la segunda dimensión, la dimensión de los multinaturalismos o el giro ontológico. Acá hay varios autores muy interesantes, muchos de los cuales seguramente, porque creo que hay gente de diplomatura, de maestría, de doctorado. ¿Quiénes son de maestría? ¿Quiénes son mal? ¿Quiénes son diplo? Están allá, están online. Bueno, ¿y doctorado? Bueno, seguramente muchos han transitado algunos de estos autores, ¿no? Como de Escola, Viveiros de Castro, Latour, Ingold y muchísimos más, ¿no? Solo para mencionar algunos. Para mí uno de mis favoritos es Ingold, pero también tengo asignaturas pendientes de leer mejor a Viveiros de Castro. Pero vendrá en este año, en este presabático que tengo este semestre. Entonces, básicamente todos estos autores, y hablando así de manera muy general, la intención es superar este hiato naturaleza-cultural. Este hiato, esta división entre naturaleza y cultura, esta barra que separa, es lo que sería el naturalismo de la modernidad. Para estos autores la idea es superar esa división, esa confrontación, esa disociación entre naturaleza y cultura. Y para estos autores, la idea es definir a la naturaleza a través de diferentes ecologías de relación, ¿no? Pero también dentro de esta dimensión, lo que dice Dupuy es que no es posible confrontar la modernidad sin confrontar el concepto de tecnología. Y esto es vital, esto es esencial. Y nosotros, plantados en este campo, coqueteando con lo tecnológico, tenemos que ser muy conscientes de con qué estamos trabajando. No podemos darnos el lujo de ser inocentes. Me parece que tenemos que ser muy críticos y muy conscientes en relación a qué estamos haciendo con esto, qué es esto, ¿no? Por eso, lo que dice Dupuy es que para trascender la cosmopolítica y la cosmopolítica moderna es necesario y esencial revisar la cosmotécnica. Bien, vamos a la próxima. Bien, y acá entramos un poco el porqué del cuento que leí al inicio, ¿no? Bueno, Dupuy dice que la cosmotécnica es la unidad del cosmos y la moral a través de actividades técnicas. Y acá trae el concepto, la diferenciación que hace Heidegger en relación a técnica y tecnología. Para Heidegger, la técnica produce la luz y la tecnología de alguna forma enmarca, encierra. Entonces, para este autor es importante bucear en otros conceptos, ¿no? Y bucear en estas ecologías de relaciones. Y para eso él propone, vamos a la próxima, algo que es muy interesante y que tiene que ver con su acervo y con su tradición china, oriental, que es el concepto de Dao y Qi. Dao
es lo que está por encima de las formas. Es lo que para los griegos sería el noumenon, la cosa en sí, ¿no? La cosa en su esencia, ¿no? La definición propia de la cosa. Mientras que aquí es lo que está por debajo de las formas, es el fenómeno, la cosa como aparece al observador. Es la coyuntura, algo coyuntural, no es algo permanente, sino es algo que tiene que ver con una experiencia concreta en una aquí y ahora, y la herramienta está en esta dimensión, en la dimensión del ki, de lo que está por debajo de la forma. Entonces, dice, es necesario reapropiarse de la tecnología moderna a partir del marco renovado de la cosmotécnica que consiste en diferentes epistemologías y epistemes. Reabrir la cuestión de la tecnología es rechazar este futuro tecnológico homogéneo que nos es presentado como la única opción. Entonces, lo que dice es que es fundamental, por eso trae el cuento este del carnicero. Lo que dice es que es necesario superar esta dimensión, la del ki, la de la coyuntura, de la herramienta, para ir a la cosa en sí y a la cosa vivida, ¿no? Si recuerdan el cuento, el carnicero dice que cierra los ojos y puede operar con esa cosa en sí, más allá de la herramienta, ¿no? Lo que propone este filósofo es empezar a pensar en nuestras... No hay una cosmotécnica única, lo que va a decir, sino que cada cual tiene que generar su forma de relacionarse con la cosa en sí, en función de sus propias epistemologías, sus propias tradiciones, su propia cultura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, basta de pensar en herramientas. Hay que trascender este pensamiento tecnológico para adentrarse en un pensamiento cosmotécnico, ¿no? Que abrigue, que abrace la diversidad, la multiplicidad epistémica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que quería traer. Traigo más cosas, no es lo único que voy a traer, pero me parecía muy interesante porque una de las cosas que, en las que vengo siempre pensando es cómo salir del uniforme tecnológico. Y por eso, en muchos sentidos, y vuelvo a confesarlo, a mí lo tecnológico me hace ruido, ¿no? Porque hay una uniformización a partir de lo tecnológico. Entonces, una de las grandes preguntas a las que vuelvo, realmente no encuentro respuestas, pero sigo volviendo porque soy empecinada, es cómo generar mis propios aparatos, cómo generar partir de otros supuestos o partir de otros territorios epistemológicos, ¿no? Es como algo a lo que vuelvo permanentemente, y después si quieren vamos a compartir un poco experiencias y me gustaría... Y esto, por algún extraño motivo, también estaba leyendo, o releyendo, en este caso releyendo, a Sueli Rollnik, ¿no? Esta teórica maravillosa, brasilera, que seguramente tal vez ya la han visitado. Y Sueli Rollnik tiene, vamos al próximo, tiene este concepto maravilloso que es el concepto de texto baba, ¿no? ¿Lo has visto en algún curso? Bueno, recomiendo mucho leer a esta autora. Tiene
que para mí siempre vuelvo, ¿no? A ella, o sea, hace años que leo sus textos y siempre vuelvo, como de esos lugares donde uno sale y siempre vuelve, revisita. Para Julie Roldán, la baba es el lugar desde el que pensamos, ¿no? Desde dónde pensamos. Pensamos desde la baba, es la excreción del cuerpo. El cuerpo excreta baba y pensamos desde la baba. Lo que dice Roldán es que el cuerpo, no me acuerdo si había una diapositiva por las dudas, me pasás una si no volvemos. No. Sí, a mí. Dice que nuestro cuerpo, el cuerpo, es afectado por el cuerpo vivo del mundo. Y esto me pareció interesante porque lo vinculaba con lo de Yu Hui, o sea, como el cosmos, como un cosmos vivo y todo está interafectado, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo vive en este cosmos que es un cuerpo. Pensar el mundo, el cuerpo, el mundo cosmos como un cuerpo vivo. Y este cuerpo vivo es el que desarrolla nuestra capacidad afectiva en tantos sentidos, ¿no? Dice Sueli Roldán, el mundo, que es el cosmos, es un cuerpo hecho de fuerzas. Y esto es muy importante. Es una dimensión que... Sí, hola. Que me parece fundamental. Y me parece fundamental en este territorio tecnológico. Dice, al experimentar el cosmos, deseamos. Se produce deseo. Lo digo porque una de las grandes críticas que yo también le hago a este territorio es la falta de deseo. Creo que en gran medida es un efecto colateral de la modernidad, ¿no? La modernidad produce un mundo no deseante. Y dice, el deseo da cuerpo a la experiencia. Y esto, pensamiento. Esto me parece genial. O sea, desear y el deseo genera experiencia. O sea, porque deseamos, generamos experiencia. Y si generamos experiencia, pensamos. Entonces hay un vínculo muy grande entre el cuerpo, el deseo, la experiencia y el pensamiento. Cosas que la modernidad siempre se ocupó en disociar, ¿no? Cuerpo, alma, sentimientos, pensamientos, ¿no? Y acá aparece todo como un cuerpo vivo, pero en el cuerpo vivo del cosmos. Me parece maravilloso y me parece que esto ata mucho o vincula mucho y dialoga mucho con esta idea del cosmos, recuperar el cosmos. Vamos al próximo, Gaby. Bueno, esto era lo que decía antes, ¿no? El cosmos, cuerpo generadora de experiencia gracias al deseo. Y toda esta operación implica una operación pensante, todos estos pensamientos. Esto implica una reconexión del saber con el cuerpo. O sea, el pensamiento y el saber y el conocimiento es conocimiento hecho como incorporado. No es todo esto, ¿no? Y recuperar esta totalidad me parece una maravilla. Una maravilla. ¿Qué te refieres con deseo? ¿O sea, algo irracional? ¿Algo más? Yo no sé a qué se refiere. Bueno, Sueli Roldán es una pensadora y tiene toda una formación lacaniana, ¿no? Muy fuertemente lacaniana. Yo no soy una especialista en Lacan ni lo quiero ser tampoco. Siempre me costó mucho leerlo y no lo entiendo.
no sé si es el deseo lacaniano. Ahora, como yo lo leo, como me gusta leerlo, es el deseo en tanto agencia, ¿no? El deseo genera agenciamiento. El deseo es ir hacia el objeto provocando, que nos convierte en un sujeto agente, ¿no? Un sujeto con agencia. Sin deseo no hay agencia. Sí, por ahí. No sé si respondo, Ángel. No, está bien. Pensar en intención también, como en algo de fuerza. Más pulsional, ¿no? Como algo más sí, como más de fuerza. Quizás Sí. con esto de algo más como el coraje, ciertas cosas, no sé. ¿Cómo es lo del coraje? Me gustó esa palabra. No, por ejemplo, cómo digamos, en el discurso político hoy se habla de las fuerzas del cielo, por ejemplo. Pero también se habla de las fuerzas del suelo, ¿no? Se habla de lo que pasa en la calle. Y eso pasa por, digo, el deseo no es tan consciente, ahí está atravesado. Sí. Sí, yo no, a ver, no sé si es algo inconsciente o no consciente, yo creo que hay deseos inconscientes y conscientes, me parece que va más allá de esa, de las categorías de consciente o inconsciente, creo que tiene que ver más con la agencia, ¿no? El deseo es lo que posibilita que tengamos agencia, sin deseo no hay agencia. Es lo que nos moviliza, es, bueno, pulsión por ahí puede ser, intención también, no sé quién dijo intención. Creo que tiene que ver con la intención, sí. ¿No te parece que el pensamiento podría reducir al deseo a solo lo posible de ese pensamiento? ¿No te parece que el pensamiento pueda ser restringido a lo que la misma mente pueda pensar dentro de sus límites, digo, sociales o sociopolíticos? Que el pensamiento pueda ser restringido, el pensamiento, dijiste, sea restringido. Que el deseo pueda ser restringido por el pensamiento. A ver, yo creo que el deseo genera pensamiento. En la medida que yo no creo que el pensamiento restrinja o limite al deseo. Yo creo que el deseo alimenta y nutre al pensamiento, ¿no? Lo veo como al revés, pero porque el deseo, lo que decía antes, es agencia, y yo puedo pensar si tengo agencia. Si no tengo agencia es un pensamiento vacuo, es un pensamiento estéril de alguna forma. Me parece que lo rico es el pensamiento acción, ¿no? Pero para que esto se dé tiene que haber un deseo, algo que movilice. A lo que me refiero es al momento en el que se da el pensamiento, porque si es que sucede en el momento en el que la mente está activa, por cómo lo veo, por cómo, digamos, una parte, es una forma de ver, una perspectiva que se añade ahí. Y pienso que la mente puede ser un gran bloqueo hacia el deseo, tipo hacia la posibilidad de desear. Ok. Sí, entiendo lo que decís. Lo que yo digo es que el pensamiento no solamente es mente, o por ahí lo que está diciendo acá esta autora es que no es solamente una operación mental, sino que uno piensa con el cuerpo también, que el cuerpo es pensante, que entonces la operación, el pensamiento en tanto operación no es solamente algo que tenga que ver con la mente, sino que tiene que ver también con el cuerpo como totalidad, ¿no? No sé, justo vengo de un congreso en Brasil y alguien hablaba de pensar con los pies, y me encantó la idea de pensar con los pies, ¿no? Como sacar al pensamiento desde acá, ¿no? Como ponerlo... Más carnal. Sí, como un pensamiento encarnado, ¿no? El chocar. Sí, hay como occidentalizar, ¿no? Que Exacto. la mente y cuerpo, que es como la tendencia occidental de separación. Sí.
Sí, mismo el hacer, cuando uno hace con las manos, también uno empieza a pensar a partir del hacer con las manos y Exacto. Sí. A mí me gusta la palabra deseo porque es como que lo siento como que es como un vector de intención, como decir, uno pone como fuerzas que te movilizan y que te atraviesan de distintos lugares, tanto pulsiones que pueden ser más irracionales o que escapan a la lógica, o directamente más intelectuales, pero en relación a esto que vos decís de la agencia, de que vos tenés la posibilidad de obrar así como un vector hacia cierto lugar, o si no obras directamente, por lo menos vos te imaginás haciéndolo, digamos. O sea, porque sin tener la mínima agencia no procedo directamente, ¿no? Sería volver como un estadio muy, no sé, muy primitivo de la mente. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también con lo que recién señaló Gaby, ¿no? Que un poco estas ideas de alguna forma se escapan de la división tradicional, ¿no? Occidental, de cuerpo-mente, ¿no? Sino que abrazan otras epistemologías en plural, ¿no? Otros universos epistemológicos en plural, ¿no? Y esto es lo importante. Entonces, este texto babeante, este texto baba, que podríamos hablar, o sea, podríamos extrapolar esta idea de texto, porque creo que es una idea amplia de texto, no se refiere al texto, sino que los textos visuales, los textos corporales, los textos sonoros, o sea, la textualidad en un sentido amplio. Lo que está proponiendo este texto babeante o estas prácticas babeantes es la reconexión del saber con el cuerpo. Y esto es fundamental, me parece. Y esto es fundamental para todos nosotros que estamos en este campo de la tecnología, donde la tecnología muchas veces en esta oda celebratoria de lo tecnológico y en esta visión tan tecnocrática de lo tecnológico, ¿no? Que es un gran legado de la modernidad, nos desconecta el saber del cuerpo, ¿no? Y entonces se concentra en esta dualidad mente-cuerpo que señalaba Gaby, ¿no? Por eso dice Sueli Rolnik que el pensamiento académico y bueno, un poco generar este espacio era ir un poco a contrapelo del pensamiento académico. Creo que en muchos sentidos lo hemos logrado. Genera cierta alucinación de plenitud, dice, ¿no? Nos quedamos tranquilos, a resguardo en este gueto del pensamiento académico. Lo cual es tremendo, ¿no? Es tremendo si pensamos en que estamos en carreras artísticas, que justamente hay que proponer otras cosas. Y lo que hace este pensamiento académico es, de alguna forma, sofocar este deseo e interrumpir los procesos de creación militar. Como decía Dupuy, ¿no? con el cuento que narra Dupuy, que es bueno, en realidad del filósofo del siglo IV, no era tanto el cuchillo del carnicero, sino la vida, ¿no? O sea, el proceso vital del carnicero. Entonces, hay una disociación entre el pensamiento y la vida. Entonces, creo que es fundamental, cuando pensamos en tecnología, volver a la dimensión vital de la tecnología. Vamos a la próxima. Bueno, uno de los autores que también transito y que también creo que de alguna forma
generan o me generan como este popurrí o como de pensamientos, a veces desilvanados, pero yo siempre tengo la esperanza que en algún momento se tejan, pero los sigo tejiendo, ¿no? Tejo y despejo todo el tiempo. Por eso le di ese título a la charla de hoy. Es Arturo Escobar, ¿no? Y este libro, que lamentablemente no está traducido al castellano, creo que no está traducido. No, es parecido, pero... No, Diseños para el Pluriverso, ¿no? Es un libro que vengo leyendo mucho en el último tiempo porque me parece increíble el pensamiento de Arturo Escobar. Arturo Escobar es un filósofo, antropólogo colombiano, que tal vez es uno de los pensadores más importantes en toda esta corriente de la decolonialidad, ¿no? Y que trabaja esta idea del pluriverso. El pluriverso toma el concepto de pluriverso, o el concepto de pluriverso está inspirado en esta frase del Ejército Zapatista de Liberación que dice: un mundo donde quepan muchos mundos. Eso debería ser el pluriverso. Entonces, en este afán por generar un mundo con una multiplicidad de epistemologías o una multiplicidad de mundos, muchos mundos, todos juntos en un mismo mundo, en este mismo cosmos, eso vendría a ser el pluriverso. Dice Escobar: diseñar o crear, podríamos reemplazar diseñar por crear. Dice, diseñar pluriversalmente contribuye, claro, traducción mía, o sea, bueno, contribuye a desmantelar el mandato de masculinidad que se encuentra en el núcleo de la ontología dualista y objetual de la modernidad. Enfatiza los modos colectivos de hacer y actuar, privilegiando pragmáticamente las formas comunitarias de existencia social. Se toma en serio las luchas por la justicia social, el respeto por la tierra y los derechos de las entidades humanas y no humanas. Acá hay algunas claves, ¿no?, para pensar nuevos universos técnicos. Hay algunos elementos que son importantes. Primero, el mandato de la masculinidad, algo que está muy enraizado y exacerbado en el campo tecnológico, ¿no? Un campo sumamente falocrático, si los hay. Entonces, para Escobar es importantísimo desmantelar este aparato y privilegiar otros modos de hacer. Y hablar de los modos colectivos de hacer y actuar, ¿no? Y esto es muy importante. Modos colectivos de hacer y actuar no es ponerse muchos juntos y hacer cosas, sino es un ejercicio de descentrarse, de salirse del lugar narcisista, del individualismo y pensarse a uno colectivamente. Próximo. Y bueno, y hablando de, dije, bueno, voy a estar compartiendo pensamientos, pero algo de arte tengo que mostrar. Y cada vez que trato de buscar ejemplos en de tecnología, me voy del campo de arte de la tecnología y vuelvo atrás y nada, y ya pensando en esto de la cosmotécnica y me voy atrás siempre, me voy atrás y me voy algunos artistas que a mí me parecen fundamentales para pensar hoy qué es la cosmotécnica, ¿no? Salir un poco de esta boda celebratoria de lo tecnológico a la que asistimos en los últimos 20 o 25 años y pensar otros modos de hacer y otros modos de conectarse colectivamente. Y ahí viene alguien a la que vuelvo siempre, como vuelvo a Sueli Rolnik,
que es Ligia Clark, el arte de Ligia Clark, ¿no? Y bueno, básicamente ustedes conocen todos estos objetos desplegables que van adquiriendo diversas formas, y adquieren diversas formas en un contexto relacional, porque son los propios espectadores que van reconfigurando al objeto, ¿no? Y entonces hay algo que me parece fundamental y que tiene que ver con esta idea de la multiplicidad, de mundos donde quepan otros mundos, esta idea de pluriversalidad, esta idea de que el objeto, en el caso de Ligia Clark, es un objeto transicional, no es un objeto final, sino el objeto como un objeto transicional. Eso me parece fundamental, ¿no? Como para pensar este universo cosmotécnico. Eso por un lado, y por otro lado, la importancia de lo relacional, de la experiencia estética, y que es justamente transicional este objeto, porque es un objeto mutante en función de lo relacional, ¿no? Por último, creo que por último, quería leer con ustedes este texto de Arturo Escobar. Es un texto bastante largo, pero para desgranarlo un poco, y me parece que de alguna forma condensa muchas de las cosas salpicadas que fui abordando. Dice, la defuturización adquiere nuevas dimensiones. Esto es de un texto, lo saqué de un libro que se llama Reparar, Repair, y que Arturo Escobar hace el prólogo. Y es un prólogo muy interesante. Y dice, la desfuturización adquiere nuevas dimensiones con la plena llegada de lo artificial como fuerza ontoepistémica y nuevo horizonte para el ser humano, lo que plantea nuevos retos y quizá también oportunidades para diseñar de un modo que se entienda en términos de curación y reparación relacionales. Hay algo acá, nuevamente acá abre algo que me parece interesante, que es la idea de curar y reparar, ¿no? Y curar y reparar en un marco relacional. Dice, la recuperación del potencial de creación del mundo, del cuidado y la reparación debe enfrentarse a la problemática establecida por lo artificial, evitando al mismo tiempo sus trampas seductoras. O sea, uno de los grandes retos es, para esta idea de curar y reparar y crear nuevas cosmotécnicas o pensar en otras cosmotécnicas, que obviamente es una acción de reparación, pero el reto es enfrentarse o confrontar con lo artificial sin negarlo, sino de alguna forma generando un marco de bien. Dice, navegar por este paisaje teórico-político requiere, por un lado, comprender el papel ontológico y políticamente estructurador de lo artificial como horizonte del ser. Por otro, tiene que resistirse a ceder a los intentos naturalizados y seductores de convencerlos de que este es el único camino a seguir, como sugieren los glamorosos relatos mediáticos de la nanotecnología, la biología sintética, la genómica, la mejora cognitiva, la robótica, los viajes espaciales y la inteligencia artificial. O sea, está planteando cómo, este es el desafío de todos nosotros, cómo generar esta cosmotécnica, diría Yuhui, y abrir a nuevas epistemologías sin negar todo esto, de alguna forma generando un marco de negociación, pero tampoco sucumbir a los encantos de todos ellos. Estas soluciones tecnopatriarcales requieren de la devastación continua del planeta,
¿Puede la relevancia de lo artificial permitir nuevas formas de cultivar futuros alternativos nacidos del reconocimiento de nuestra dependencia de lo artificial, pero abiertos a diferentes lógicas del devenir? ¿Puede hacerlo con plena conciencia del hecho de que este futuro necesita restablecer la interdependencia biológica como condición subyacente de todo ser? Este último aspecto está completamente ausente de las seductoras narrativas de lo artificial como mundo. Excluyen la reconexión con el cuerpo, el lugar y la tierra. Nuevamente, la necesidad de reconectar con el cuerpo, con el lugar, ¿no? Con el cosmos, la tierra. En otras palabras, el diseño o el arte podría interpretarse como un ámbito para las articulaciones mutuamente enriquecedoras entre las infraestructuras biofísicas y tecnoculturales que habitan todas y cada una de las prácticas de creación de mundo. En este contexto, la práctica de reparar y cuidar la red de interdependencias que conforman la vida se convierte en un medio para superar los aspectos más destructivos del impulso tecnológico de conformar mundos. Tal vez esto vaya en consonancia con los grupos sociales que aún no están totalmente instrumentalizados por la racionalidad tecnoeconómica y con los esfuerzos que se están realizando en todo el mundo para resistirse a dicha instrumentalización con el fin de que los seres humanos puedan hacer la vida con más autonomía. Las condiciones ontoepistémicas, existenciales y políticas para avanzar hacia este objetivo exigen de nosotros una reevaluación de la relacionalidad constitutiva de la existencia. Nuevamente la relacionalidad, una necesidad de relacionalidad. También exige una comprensión amplia del cuidado como una ética y una política omnipresente en defensa de la vida. Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Bueno, después si les interesa les paso el texto, sí. Bueno, es traducción mía. Pero hay varias cosas que las que vine hablando todo este tiempo y se suma esta idea de cuidar y de reparar, ¿no? La importancia de las acciones reparadoras, la importancia del cuidado, abrazando el tiempo, o sea, intentando trascender el tiempo, porque el tiempo es irreversible, pero incorporando esa irreversibilidad como una forma de reparación. Y entonces, para terminar, yo incluí este trabajo de Paola Torres Núñez, de Perú. No sé si la conocen. Bueno, chequenla, es una artista de este campo, del arte y la tecnología, es una artista peruana. Ella trabaja mucho con textiles y sonido, y procedimientos algorítmicos en relación a lo textil y lo sonoro. Es bastante interesante. Pero ¿por qué incluir los trabajos de Paola? Me interesa este glitch en los patrones textiles tradicionales, esta idea de hacer convivir un ruido tecnológico con patrones tradicionales. Esta idea de lo que está, el glitch casi error, ¿no? En realidad es una visualización sonora del formato textil, ¿no? Y me parece interesante esta idea de incorporar el error como forma reparadora, ¿no? La reparación no es llevar al nuevo,
sino incorporarlo, abrazar el error. Y esto de alguna forma es algo que va muy en contra de esta necesidad imperiosa de perfección tecnológica, ¿no? Vamos a otro. Este es otro de los trabajos de Paola, también de esta serie. O sea, lo que entiendo es que hay una sonoridad previa que ella después la lleva al textil. Sí, entonces mezcla el textil tradicional con esta sonoridad, es una visualización de esta sonoridad previa. La sonoridad tiene que ver con algo también. Tiene que ver, en este caso, si mal no recuerdo, lo puedes chequear, pero creo que tiene que ver con un trabajo que hace de paisaje sonoro. Ella tiene muchos trabajos, en general trabaja, bueno, la pueden googlear, tiene un trabajo muy interesante, que es el manifiesto de los Quipu Cabayuk, de los hacedores de quipus tecnológicos. Tiene un manifiesto bastante interesante que es, justamente habla de esto, ¿no? De esto que hablaba Escobar, ¿no? Como lo artificial y este diálogo con los saberes ancestrales, que no son ancestrales, pero que están vivos, o sea, son saberes vivos, ¿no? Es una artista bien interesante, Paola Torres Núñez. Es peruana, estuvo viviendo bastante en Suecia, ahora no sé si volvió a Perú, pero anda dando vueltas, tuvo algún premio de artes electrónicas, ganó algún premio. Tiene muchos trabajos con tipos tradicionales, tipos sonoros, y el último. Y bueno, este es otro de los trabajos de Paola, creo que no hay más, ¿no? Ah, bueno, cierro entonces con el cuento que leí al principio, y bueno, y con este cuento que tiene que ver con retomar la vida, ¿no? Superar la instrumentalización o superar la herramienta, el instrumento para recuperar la vida. Voy a la última y lanzo esta pregunta para ustedes para que hablemos cómo moldearían ustedes sus universos cosmotécnicos.